que me puedan apoyar levantando su mano derecha para poder orar por Manuel. Padre bendito, Padre amado, gracias te damos por Manuel, este hijo amado. Te pedimos que lo tomas y te sirvas de él para que puedas transmitir tu palabra en nosotros. Y en nosotros danos un corazón y un espíritu receptivo para que tu palabra pueda dar fruto al 100 por 1. A ti hemos orado en común acuerdo con intercesión de Mamita María. Amén. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches, mi grupo Red. Que el Señor me los bendiga, que lo llene de su misericordia y a disfrutar de esta palabra que el Señor nos trae en esta noche. Cuando Josué y el ejército obedecían la voluntad de Dios, todas las batallas de Josué eran ganadas. Eso mismo pasó en la batalla de Amalac. Cuando Moisés tenía las manos levantadas y adoraba a Dios, Josué ganaba. Lo mismo pasó cuando derribaron las murallas de Jericó. Dios estaba con Josué. Sin embargo, cuando el ejército desobedecía, fracasaban, como pasó en la batalla de Jai. El ejército de Israel no cumplía la voluntad de Dios. Todos sabemos, mis hermanos, que Josué era un hombre de fe. Confiaba plenamente en Dios. Y Dios se lo había manifestado y lo podemos leer nosotros en Josué 1:9, donde se dice: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa que el Señor le había hecho a Josué. Por lo tanto, Josué nunca duda de la voluntad de Dios. La fe de Josué era firme y era sólida. Y lo vemos al entrar en esa tierra prometida, cuando él envía a los espías a la tierra prometida y estos regresan diciendo: Josué, Josué, en esa tierra hay guerreros muy fuertes y muy valientes, y asimismo hay unos grandes gigantes. Josué, con su fe, con lo que él había vivido, con lo que él había pasado, no tiene temor y se agarra de esa promesa del Señor y va. Y el Señor le da la victoria y entran en la tierra prometida. Mis hermanos, hermanas, cuando Dios establece el camino y somos obedientes, siempre, pero siempre tendremos victoria en todas las batallas, en todas las áreas de nuestra vida. La prédica de esta noche se llama: En el nombre de mi Dios, yo soy victorioso. La prédica se llama: En el nombre de mi Dios, yo soy victorioso. En el nombre de mi Dios, yo soy victorioso. Y se los leí 3 veces, mis hermanos, para que nos quede claro, porque siempre que nosotros queramos ganar una batalla, debemos de ser como Josué y Moisés y agarrados de la mano y alabarlo para ganar todas las batallas en las diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a leer, mis hermanos, y me acompañan en la cita bíblica en Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Leo para ustedes, mis hermanos. La palabra del Señor dice: David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja de rebaño, iba detrás de él y se lo quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlos. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor me ha librado de las garras del león y del oso. También me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, a mí me encanta estos versículos. La fe tan poderosa que tenía David para poder decir estas palabras, para poder decir estas palabras fuertes. ¿Quién se cree este filisteo pagano para hablarle así al ejército del Dios viviente? Los filisteos estaban en lo alto de un monte llamado Socó y los israelitas en otro monte llamado Elá, y en medio de ellos estaba el valle. Todos los días, mis hermanos, tanto en la mañana como en la tarde, salía un gigante de 3 metros a gritarles al ejército de Israel que dieran a su mejor hombre y que si ese mejor hombre, ese mejor soldado, lo vencía a él, todo el ejército filisteo iba a ser esclavos de ellos. Esto sucedía, mis hermanos, durante el día y la tarde. Ese gigante, mis hermanos, de 3 metros, todos conocemos el nombre, se llama Goliat. Goliat, mis hermanos, era ese gigante enorme que cada día, durante 40 días, mis hermanos, salía a matar ese ánimo del ejército de Israel solo al verlo. Claro, lo primero que sentía el ejército israelita en ese momento era temor. Y poco a poco iban perdiendo el ánimo, poco a poco iban perdiendo la fe de que ellos eran el pueblo, el ejército de Dios. Y esto, mis hermanos, y no pierdan de vista estos 40 días que este enorme gigante salía a intimidar a este pueblo. Por otro lado, Jesé, el padre de David, le pidió de favor a David que le llevara alimentos y suministros a sus otros 3 hijos que estaban en el ejército para la batalla contra los filisteos. Muy obediente David, al día siguiente cargó todos los suministros y alimentos y se encaminó al lugar donde estaban el ejército israelita, o sea, en el monte de Elá. En ese momento que David llegó, era el momento que Goliat nuevamente había salido en el valle a decirle que dieran a su mejor hombre. Y David, humildemente, volteó a ver a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, y vio que nadie del ejército del Dios viviente salía al encuentro. Fue en ese momento que David le dijo: ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? A mí me encanta esta expresión, mis hermanos. ¿Quién es este pagano filisteo para desafiar así al ejército del Dios viviente? Lo llevaron con Saúl y David le dijo: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Y así fue. David fue al encuentro con Goliat y todos sabemos que lo mató, mis hermanos. 40 días, Goliat desafió al pueblo de Israel y en tan solo un día Dios se glorificó, mis hermanos. 40 días, Goliat desanimó a ese pueblo, le dio temor, pero en tan solo un día el Señor nuevamente se glorificó en ese pueblo prometido, mis hermanos. Qué lindo el Señor, maravilloso. ¿Qué significa el término de 40 días, mis hermanos? Ese término de 40 es el número más utilizado en la Biblia. Es el número de la fe, es el tiempo de la prueba
el tiempo necesario para acercarnos a Dios, para convertirnos y pedir su misericordia. Hace referencia a los 40 años que el pueblo hebreo pasó en el desierto y también a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Pero a mí me encanta esto, mis hermanos. 40 es el número de la fe, es el tiempo de la prueba, el tiempo necesario para acercarnos a Dios, para convertirnos y pedir su misericordia, mis hermanos. Y lo podemos ver, pasaron 40 días con ese temor y tan solo un día Dios se glorificó en ese pueblo de Israel, mis hermanos. Confiar sencillamente es descansar en Dios, recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida, saber que solo Él tiene el control absoluto. A mí me llamó la atención cuando busqué el significado de confiar, que decía sencillamente es descansar en Dios. Pero qué difícil es confiar en Dios, mis hermanos. No, aquí está la definición. Sencillamente es descansar en Dios, mis hermanos. Por el contrario, que es miedo lo que sentía el pueblo de Israel cuando salía ese Goliat de 3 metros en la mañana y en la tarde. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Si usted, mi hermano, desconfía de ese Dios grande y maravilloso, de ese Dios poderoso, claro, nosotros tenemos temor. Era lo que sentía el pueblo de Israel en ese momento cuando veía ese enorme gigante durante 40 días. También podemos leer en estos versículos que David menciona el león y el oso. ¿Y qué representa el león y el oso en nuestra vida, mis hermanos? Son todos aquellos anhelos, son todos aquellos milagros que el Señor hizo en nuestro pasado y que a este momento no nos recordamos. Hemos perdido el ánimo y la fe y no nos recordamos de esos anhelos. ¿Cómo pueden ser esos milagros? Le pedimos al Señor por un trabajo, le pedimos al Señor que nos sacara de nuestro país para traernos a otras tierras. Le pedimos al Señor por el comienzo de un nuevo trabajo, que nos abriera las puertas, que nos liberara de cualquier situación de desánimo, que nos librara de los pecados que nosotros habíamos podido cometer. También, mis hermanos, el león o el oso pueden representar que nosotros le pedimos al Señor que esas situaciones legales en el país que nosotros estamos residencia, que Él lo resolviera. Y así, mis hermanos, solo tú y el Señor conocen lo que representó ese oso y ese león en el pasado. ¿Se están recordando, mis hermanos, qué fue lo que le pidieron al Señor en el tiempo de atrás y Él se los cumplió? Pero ahora, mis hermanos, no hemos olvidado. No hemos olvidado porque estamos enfrente de un Goliat. En ese Goliat de 3 metros que nos tiene completamente desanimados, que nos tiene tristes, que nos levantamos en la madrugada a la 1 de la mañana con lágrimas en nuestros ojos y le decimos al Señor que ya no podemos, que hemos perdido el desánimo, que hemos perdido la confianza en ese Dios que agarrados de la mano de Él pudimos vencer el león y el oso, pero ahora con este Goliat nos sentimos como el pueblo de Israel en ese momento, mis hermanos, con un desánimo, una tristeza, que no hallamos el camino a dónde tomar. ¿Cuál puede ser ese Goliat que tú estás enfrentando al día de ahora, que te tiene con desánimo, que te tiene con tristeza, que te levantas en la madrugada
y no tienes esa alegría ya en tu corazón. Ese Goliat que en las noches, mis hermanos, antes de dormir, te empieza a decir que tú no puedes salir adelante, que ese Dios que tú tenías no es un Dios poderoso, y lo hace tanto cuando te levantas como cuando tú te duermes. Cuando te levantas, dice, ahí está otra vez el problema. Ya ves que no lo has podido resolverlo. Ya ves que ese Dios en que tú confiabas no es el Dios que el que tú creías. Y en la noche, ese Goliat vuelve lo mismo. Al día siguiente lo mismo, tanto en el día y en la noche. Y esa paz y esa confianza que tú tenías con el Señor, la vas perdiendo, mis hermanos. Ese Goliat puede ser pérdida de tu casa, puede ser una situación legal, puede ser una situación financiera que te debes de cambiar de una ciudad porque no tienes trabajo y te vas a otra y, y no encuentras esa persona o ese ángel que te pueda ayudar. Te llenas de ira por una situación, vives en rechazo, vives alguna enfermedad, algún problema financiero, mis hermanos. Solo tú y el Señor conocen de esa situación en el cual estás pasando. En este momento de tu vida, mis hermanos, ¿cómo está viviendo? ¿Está viviendo como el ejército de Israel o como David? El ejército de Israel tenía temor, tenía miedo, estaba sin ánimo, no eran apasionados, no cumplían la voluntad de Dios. O por otro lado, estaba David, valiente, con ánimo, justo, apasionado con las cosas de Dios, obediente, cumplía la voluntad y propósitos de Dios y confiaba en Dios, mis hermanos. Y lo podemos leer nuevamente en los versículos cuando dice, ¿quién es este filisteo pagano que le está hablando así al pueblo de Israel, al el ejército poderoso del Dios viviente? A mí me encantan esas palabras, mis hermanos, que no, a David no le importó el tamaño de ese Goliat. Él sabía que el Dios que él tenía era poderosísimo y que tomados de la mano de él, ese o cualquier Goliat iban a desaparecer y no iba a hacer frente a David. Si es así, mis hermanos, que en este momento estamos viviendo esta situación como el ejército de Israel, les quiero hacer una pregunta, pero no me la contesten, es para ustedes. Si ese mismo Dios que en el tiempo pasado, cuando usted se enfrentaba con ese león y ese oso, que le cumplió su anhelo en ese momento, al día de ahora, enfrentando a ese Goliat, ese Dios que le dio la bendición y que le dio la victoria en la batalla, que le dio la victoria en su vida, el tiempo atrás, al día de ahora, ese Dios es diferente, mi hermano, o es el mismo Dios que usted tenía tiempo atrás. ¿Ese Dios ha cambiado o es el mismo, mis hermanos? Mis hermanos, es el mismo Dios. Ese Dios que nos dio esa victoria tiempo atrás es el mismo Dios que nos va a dar esta victoria. Él no ha cambiado, mis hermanos. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y lo será siempre. Es el Dios que bajó de esa cruz, que murió por ti y por mí, que bajó de esa cruz para darnos la vida eterna, que derramó esa sangre maravillosa para cubrirnos, protegernos, para tener esa prosperidad y esa bendición. Es el mismo Dios, mis hermanos, que nos ha puesto sobre la roca, que nos ha abierto puertas. Es el mismo Dios que te ama, que cada vez que tú llegas
Él te cambia de vestimenta, te pone un anillo nuevo, te da como el hijo pródigo, te pone sandalias, esa vestimenta nueva, te viste nuevamente de orgullo y de dignidad, mis hermanos. Y entonces, si es el mismo Dios, mis hermanos, ¿por qué estamos desanimados? ¿Por qué estamos tristes frente a esa enfermedad, a esa situación que estamos pasando? ¿Por qué, mis hermanos, estamos como el ejército de Israel y no estamos como David? ¿Por qué estamos viviendo en esa tristeza y en esa preocupación? ¿Y por qué no levantamos en la madrugada llorando? ¿Por qué no levantamos con ese sentimiento de desánimo? Ay, Señor, otro día. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué tantas cosas han pasado en mi vida? Sin embargo, mis hermanos, estos son las artimañas que el enemigo está utilizando para quitarnos ese ánimo y para bajarnos esa confianza de ese Dios viviente. Y las artimañas que el enemigo está utilizando son las siguientes, mis hermanos. Te puede traer un sentimiento de culpabilidad por lo que hiciste en tu pasado y que Dios te perdonó. Claro, mis hermanos, el enemigo lo que quiere es decirte, Dios no te ha perdonado, mis hermanos, y las consecuencias de lo que estás viviendo es por tu pecado. Pero el Señor, mis hermanos, el Señor es un Dios de amor. Si tú ya le pediste perdón con ese corazón contrito y humillado, el Señor ya te perdonó, mis hermanos. Que no venga el enemigo, que el Señor lo ate a ese enemigo, que no venga él a decirte que él no te puede perdonar, porque Dios derramó a través de su Hijo Jesús esa sangre maravillosa para perdonarte a ti, mis hermanos. Otro quiere que veamos las cosas que nos hacen falta y no disfrutemos y apreciemos de las cosas que hoy por hoy tenemos, mis hermanos. Siempre queremos más. ¿Por qué mi vecino tiene un mejor carro? ¿Por qué el vecino tiene esto? ¿Por qué esto? Y nos quitamos de esa belleza del Señor que nos regala día a día, mis. En la noche, Él nos regala esa bóveda y nos pone esos adornos maravillosos en el cielo que son las estrellas, la luna, el día. Solo al escuchar, solo al sentir el aire, solo al ver esas maravillas de Dios, que tenemos ojos, manos, que tenemos inteligencia, mis hermanos, hay que darle gracias a Dios, porque a ti y a mí no nos pasan cosas malas, mis hermanos. Solo nos pasan cosas para agradecerle a Dios por todo, mis hermanos. Por todo hay que tener ese corazón agradecido con Dios. Otra herramienta eficaz que el enemigo está utilizando es el desánimo. Y es una herramienta eficaz que el enemigo utiliza para que tú y yo nos alejemos de Dios. Ya no oramos, ya no nos levantamos en la madrugada a platicar con Dios, ya no visitamos al Santísimo, ya no rezamos el Santo Rosario, ya no leemos la palabra de Dios, ya no cantamos alabanzas. ¿Por qué? Porque como las cosas nos están yendo bien, entonces le decimos, Señor, gracias, pero ahorita yo puedo manejar mi vida. Y ese es el desánimo y es lo que debemos de tener cuidado, mis hermanos, porque el Señor nos ama tanto que Él nos da la libertad para que nosotros tomemos las decisiones. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha y Él nos dice en este oído, hey, ya está bien, no necesitas a nadie. Y es cuando comenzamos el desánimo. Otra artimaña, tentación, mentiras. O cuando le pedimos a Dios
por esa situación o ese anhelo y va pasando el tiempo y el tiempo, el enemigo te hace pensar, ya le has pedido mucho y él no te ha cumplido. Recuerden, mis hermanos, lo que dice San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, mis hermanos. Así es, el enemigo lo único que quiere es confundirnos, lo único que quiere es desanimarnos, lo único que quiere es que no estemos agradecidos, lo único que quiere es que estemos tristes, lo único que quiere es que estemos mentalizados en el problema. Lo único que quiere es quitarnos la paz completamente el enemigo, con sus artimañas y sus mentiras. Pero al día de ahora, él queda descubierto porque el Señor ha tenido ese amor y esa misericordia y Él nos está diciendo lo que quiere hacer el enemigo en nuestra vida y que Dios ha venido solo para darnos esta vida en abundancia, esa vida en alegría, esa misericordia que el Señor tiene en nuestra vida, mis hermanos. No va a haber Goliat, no va a haber Goliat que se ponga en nuestra vida, porque les digo algo, mis hermanos, este día, y quiero que lo anoten, este día 9 de mayo, esos 40 días que Goliat pasó en tu vida y se aparecía tanto en el día y en la noche, este es el día que el Señor se va a glorificar en tu vida porque el Señor solo le basta una oportunidad. Y si tú le abres tu corazón y si tú le dices nuevamente sí al Señor, Él, como todo caballero, toma tu situación y ese día es el nuevo día de tu vida con victoria, mis hermanos, con victoria. Debemos de ser igual que Moisés. ¿Qué hacía Moisés cuando ganaba una batalla? Alzaba las manos y ahí iba Josué con el ejército ganando, ganando, ganando batallas. Debemos de alabar a Dios, Señor. Gracias por este día. Gracias, mi Dios, por lo que estoy pasando, porque tú tienes ese camino ya dicho para mí. Y sé que tú estás preparándome para poder tomar esa abundancia que tú tienes para mí. Sí, mis hermanos. Y usted me pregunta, Manuel, pero es un Goliat de 3 metros. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Todo Goliat, toda situación, siempre, siempre tiene un punto débil. Igual que el desierto. El desierto tiene una entrada y una salida. Qué tan larga sea el camino de ese desierto, es la misma distancia que hay entre tus rodillas y el suelo, mis hermanos. Y Goliat, cualquier situación de la vida siempre tiene un punto débil y esto lo podemos encontrar, mis hermanos, en Efesios 6, 14, 18. Así que manténgase firmes, revestidos de la verdad, protegidos con rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz. Sobre todo que su fe sea el escudo, que lo libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Mi hermano, mi hermana, el Señor nos está dando la oportunidad aquí. ¿Cómo podemos vencer a ese enemigo? ¿Cómo podemos vencer a cualquier Goliat, cualquier nombre que usted le ponga? Esos son los puntos débiles. Fácilmente, mire, lo botamos fácilmente con la hundía, con una piedrita, como hizo David. Aquí a Goliat va para atrás y cae. Y vamos a tener esa libertad. Debemos de mantenernos firmes, revestidos de la verdad. Nuestra fe sea el escudo, que la palabra de Dios sea la espada. Nunca debemos de dejar de orar, mis hermanos. Nunca debemos de dejar de orar. Tú y yo tenemos a un Dios viviente, a un Dios grande y maravilloso. Y como les dije, es el mismo de ayer, de ahora y siempre, y eso lo podemos encontrar en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Mis hermanos, debemos de ser
como David, tener ánimo en la situación de la vida, no importa el Goliat que usted se enfrente. Él siempre, Dios siempre va a estar adelante de usted si usted le ha puesto esta situación en sus manos. Dios nunca, nunca, mis hermanos, nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. Pero Él es un caballero, mis hermanos. Él está siempre con usted, siempre y cuando usted le permita entrar en su vida. Pero si usted quiere manejar su vida, Él, como es un caballero, se va a hacer para atrás. Pero Él siempre va a estar pendiente cuando usted llegue con un corazón contrito y humillado a decirle: Señor, aquí estoy. Ven nuevamente a reinar en mi vida. Y el Señor va a llegar, mis hermanos. El Señor va a llegar porque Él es un Dios grande y maravilloso. Si ustedes me permiten, mis hermanos, quiero abrir mi corazón. Hace exactamente 2 años yo vine aquí a los Estados Unidos. Mm, Con mi esposa teníamos un plan de vida y este plan de vida se lo habíamos puesto a Dios, que queríamos venir a hacer nuestra vida aquí en los Estados Unidos. Y fue así, mis hermanos, que mi esposa estudió y consiguió un permiso de trabajo para trabajar aquí en los Estados Unidos. Y en el 2018 yo la vine a dejar, pero como era el plan de vida que le habíamos puesto a Dios, cuando yo la vine a dejar, tuvimos el apoyo de mi hermano y con él eh, pudimos alquilar un apartamento, pero mi hermano tenía todo, tenía muebles, televisor, eh, comedor, camas, todo. Así que nosotros no gastamos absolutamente nada y comenzamos a ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Y así fue, mis hermanos. Mi esposa comenzó a trabajar de 2018 acá. Yo me quedé en El Salvador porque mi hijo estaba terminando de estudiar. Terminó de estudiar en el año de la pandemia, en el 2020. En el 2021, mi hijo migró aquí a los Estados Unidos y yo me quedé terminando mi trabajo, vendiendo lo que teníamos allá, y en el 2022 me vine para acá. Todo según lo que habíamos planeado y las puertas se abrieron. Desde que yo vine, mis hermanos, esperé que me dieran los papeles, los documentos para buscar trabajo. Y comenzó en ese momento a buscar trabajo. Hice una base de datos de las empresas, la descripción de las empresas, a qué distancia quedaba de mi casa, cuánto era lo que ellos pagaban, cuando yo enviaba las solicitudes, cuando recibía y las razones por las cuales ellos me decían que no. Esa base de datos, mis hermanos, todavía la tengo. Llené un aproximadamente de 150 aplicaciones. De esas 150 aplicaciones, pude hacer unas 15 entrevistas. De esas 15 entrevistas, fueron un promedio entre 3 y 5 que pasé a las últimas entrevistas, a las ternas. Y después de la terna, que son ya la última entrevista con los directores, etcétera, me decían: "Gracias, pero no". Fue entonces, mis hermanos, que ese Goliat comenzó en mi vida y me comencé a sentir un desánimo enorme que pasaba llorando en silencio sin que nadie me viera. En el día me ponía esa máscara de payaso con una sonrisa, pero por dentro estaba desanimado, mis amigos. Más cuando mi esposa me decía, porque solo vivíamos de, en estos 2 años había traído los ahorros, pero ya se estaban terminando, lógico, 2 años, y solo vivíamos del sueldo de mi esposa. Y fue así que ella
Un viernes me recuerdo que me decía: "Mire, ¿cuánto tenemos en la cuenta?". Y yo por dentro me moría, pero le decía: "Amor, hay que tener fe, hay que salir adelante, y ya va a ver que el Señor no nos va a desamparar". Pero yo estaba desanimado, mis hermanos. Estaba desanimado, y en una de esas pláticas del Señor, solo me acordé cómo el Señor en el 2012, 13 pasé la situación que el Señor restauró mi matrimonio. Estaba casi perdido y Él restauró mi matrimonio. Estábamos a punto de separarnos con mi esposa y Él le entregó a mi esposa un hombre nuevo, me cambió mi corazón y me recordé de eso. Y le dije: "Señor, si tú pudiste restaurar mi matrimonio y en ese momento era el león y el oso en mi vida, ¿cómo no vas a poder hacer eso ahora? ¿Cómo no vamos a poder vencer a este Goliat? No va a venir ese Goliat a decirme que tú no eres capaz". Y así fue. Al día siguiente, en lugar de estar desanimado, yo le di gracias a Dios. Y comenzó un proceso de gratitud al Señor por todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el alimento. Gracias por mi familia. Gracias por el trabajo. Gracias por el trabajo que me vas a dar. Porque yo sé que tú vas a superar mis expectativas. Porque estamos con vida, porque tengo inteligencia, porque tengo casa, porque tengo alimento, por todo. Y empecé, mis hermanos, y empecé ese proceso de gratitud. Entendí que no habían cosas malas que estaban pasando en mi vida, sino que en ese tiempo el Señor me estaba preparando, estaba administrando nuevamente mi vida, estaba diciéndome lo que quería que yo hiciera. Me costó entender, pero entendí. Y en ese periodo de tiempo me encontré más con Dios, agarrado de la mano, confié en Él. Y fue así que el Señor me regaló un trabajo, mis hermanos. Pero, ¿qué les puedo decir? Tengo a unos buenos amigos que ellos se ríen cuando yo les cuento o les envío fotos de donde estoy ahorita, porque yo estoy disfrutando de ese trabajo. Yo me divierto en ese trabajo, mis hermanos. Comencé en enero, han pasado 5 meses, pero me he ganado el respeto y la confianza de mis compañeros, que todos son americanos, y me he ganado ese respeto y esa confianza por lo que la experiencia que tengo y por esa voluntad de Dios. Yo me divierto, el Señor ha sobrepasado todas expectativas. Debo de viajar, pero cuando viajo, mis hermanos, siempre llevo mi Biblia, porque como les acabo de leer, cada Goliat tiene un punto débil y yo debo de estar siempre agarrado de la mano de Dios y llevo mi Biblia, platico con el Señor y el Señor sigue y sigue obrando. Cada vez que yo llego a esta otra ciudad porque debo de viajar, yo le digo al Señor: "Señor, ¿qué tú tienes para mí en esta ciudad? ¿Por qué me has traído?". Y es así que yo trato de platicar con la gente que puede hablar español e inglés, de llevarles las palabras de Dios y darle esa paz y esa tranquilidad. Fue así que el Señor en estos 2 años cambió mi vida, me administró y me ha dado un trabajo que yo no les puedo explicar, mis hermanos. Ganando más de lo que yo había pensado. Trabajo las horas necesarias. En El Salvador me levantaba a las 4, salía de trabajar, llegaba a las 8 a la casa, a la 1 o 2 de la mañana yo recibía llamadas y no tenía paz y tranquilidad durante el día. Aquí, mis hermanos, llego a las 8, salgo a 5, 5:30, nadie me habla por teléfono y cuando vengo a mi casa no recibo. El Señor sobrepasó mis expectativas única y exclusivamente porque yo confié en Él, porque en estos años me recordé de lo que Él me sacó del oso y el león y que ahorita el Señor, agarrados de la mano de Él, vencimos a Goliat, porque cambió mi vida. Le di nuevamente a Él y diciéndole agradecimiento por todo lo que me había dado. Y es así, mis hermanos, que debemos de confiar en Dios. Debemos de ser como David. Debemos de estar con ánimos, de confiar en ese
Dios grande y maravilloso. Debemos de recordarnos siempre del león y el oso, lo que nos sacó en el pasado nuestro Dios, y por lo tanto puede vencer a ese Goliat en nuestra vida. Recordemos muy bien, mis hermanos, que ese Goliat se le apareció al pueblo de Israel durante 40 días, pero el Señor bastó tan solo un día para glorificarse. Debemos de tener esa fe y esa confianza en ese Dios maravilloso. Jeremías 17 del 7 al 8 dice: Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Es como un árbol plantado por el agua que echa sus raíces junto al arroyo y no teme cuando llega el calor, porque sus hojas permanecen verdes y no se inquieta en el año de la sequía, porque no deja de dar fruto. Mis hermanos, ¿me acompañan con la oración? Vamos a escuchar también esta alabanza. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña. Es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Es tu mano, Señor, la mano de Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, papito lindo, porque nos has enseñado en esta noche que no hay ningún Goliat más grande ni más fuerte que el amor que tú tienes para mí. Que me has dicho que esos 40 días de ese temor y de ese sufrimiento han llegado a su final y que tú te vas a glorificar en mi vida. Yo lo creo y confío, porque tú eres un Dios de promesa y sé que contigo, agarrado de tu mano, de tu diestra, saldré adelante, mi Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque quiero ser como David. Quiero tener esa fe y esa seguridad puesta en un Dios grande y maravilloso. Porque así como David, que era parte de ese ejército de un Dios viviente, yo soy también parte de ese ejército. Porque yo soy hijo tuyo, porque yo soy hija tuya. Y tú eres mi papito que siempre me cuidas y me proteges. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.